Muy buenas para todos ustedes. Quiero una vez más darles la bienvenida a esta lección que es la aritmética de Waldorf, lección 2, la tercera parte de numeración. ¿Sí? Estamos con numeración. Entonces, ahora vamos a estudiar lo que son las clases y los períodos. ¿Sí? Dice, 3 órdenes consecutivos. Ya estudiamos todo eso, lo que son los órdenes y las clases. 3 órdenes consecutivos comenzando por las unidades simples forman una clase. Cuando estamos hablando de números. Entonces, las unidades, las decenas y las centenas forman la clase de las unidades. ¿Sí? Las unidades de millar, las decenas de millar y las centenas de millar forman la clase de los millares. Las unidades de millón, decenas de millón y centenas de millón forman la clase de los millones. Las unidades de millar de millón, las decenas de millar de millón y las centenas de millar de millón forman la clase de los millares de millón. Las unidades de billón, decenas de billón, centenas de billón forman la clase de los billones y así sucesivamente. Bueno, entonces estos van de 3 en 3, ¿sí? De 3 en 3. Y ahorita lo vamos a ver aquí con este dibujito que tengo aquí, ¿sí? Entonces las clases siempre van de 3 en 3, de 3 dígitos en 3 dígitos. Ahora, dice 2 clases consecutivas comenzando por la clase de las unidades forman un período. Entonces, la clase de las unidades y la clase de los millares forman el período de las unidades. El período de las unidades. La clase de los millones y la clase de los millares de millón forman el período de los millones. Y la clase de los la clase de los billones y la clase de los millares de billón forman el período de los billones y así sucesivamente. Entonces vamos a ver eso aquí en este video. Aquí tenemos las clases, esta es la clase de las unidades aquí, estos 3 números, 1, 2, 3, es la clase de las unidades. Estos otros 3 números, ¿sí? Es la clase de los millares. Estos otros 3 números aquí es la clase de las unidades de millón. Estos otros 3 números aquí es la clase de los millares de millón. Estos otros 3 números aquí es la clase de las unidades de billón. Estos otros 3 números aquí es la clase de los millares de billón. Estos otros 3 números aquí, estos 3 dígitos, es la clase de las unidades de trillón. Y estos otros 3 números o estos 3 dígitos son la clase de los millares de trillón. Bueno. Entonces, las clases, como vemos van de 3 en 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Esas son las clases. Ahora vienen los períodos, ¿sí? Dice que 2 clases consecutivas comenzando por la clase de las unidades forman un período. Entonces, aquí tenemos estas 2 clases. Esta es la clase de las unidades. Comenzamos con la clase de las unidades, ¿sí?
Entonces la siguiente clase es la clase de los millares. Entonces estas dos clases forman el período de las unidades. Entonces un período son 6 dígitos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. El siguiente período es el período de los millones. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces quiere decir que las unidades de millón y de la clase de las unidades de millón y la clase de los millares de millón forman el período de los millones. Estas dos clases forman el período de los billones. Estas dos clases aquí forman el período de los trillones. ¿Ok? Ahora voy a continuar con los períodos que continúan después de los trillones, ¿sí? Y para eso he hecho esta pequeña tablita aquí, esta pequeña figura aquí, ¿sí? Entonces, este es el período de las unidades. Este es el período de los millones, el período de los billones, el período de los trillones, el período de los cuatrillones, el período de los quintillones, sextillones, septillones, octillones, nonillones y decillones. Entonces acuérdense que cada uno de estos periodos está compuesto de dos clases. De dos clases. Un periodo siempre está compuesto de dos clases, ¿sí? Aquí dos clases consecutivas comenzando por la clase de las unidades forman un periodo, ¿sí? Bueno, y acuérdense también que cada uno de estos periodos tiene su unidad, su decena, su centena, su millar, decena de millar y centena de millar, ¿sí? Entonces yo le he dado un número a cada periodo. Entonces el periodo número 1 es las unidades, es el periodo de las unidades. El número 2 es el periodo de los millones. El periodo número 3 es el periodo de los billones. El periodo número 4 es el de los trillones. El 5 es el de los cuatrillones. El 6, los quintillones. El periodo 7 es el periodo de los sextillones. El periodo número 8 es el de los septillones. El periodo número 9 es el de los octillones. El periodo número 10 es el periodo de los nonillones. Y el periodo número 11 es el de los decillones, ¿sí? Por eso dice aquí número de cada periodo, ¿sí? Bueno, le puse aquí 0, ¿sí? Porque ese periodo no existe, ¿sí? El más bajito que hay es de las unidades, ¿sí? Y acuérdense que cada uno de esos periodos tiene unidad, decena, centena, millar, decena de millar, centena de millar. Son 6 cifras. Bueno, entonces, para saber cuántas... primero que todo les voy a dar una explicación aquí, sí, antes de seguir aquí, para saber cuántos ceros tiene, por ejemplo, un millón. ¿Cuántos ceros tiene un billón? ¿Cuántos ceros tiene un trillón? Entonces, voy a colocar aquí, escribir el número 10. El número 10. El número 10 tiene al número 1, o sea, a la unidad seguida por un 0. Como ven, pueden ver aquí, este es el número 1, que es la unidad seguida por un 0. El número 100 es la unidad seguida de dos ceros, ¿sí? La unidad seguida de dos ceros.
El número 1000 es la unidad seguida de 3. Sí, la unidad seguida de 3 ceros. El número 10.000 es la unidad seguida de 1, 2, 3, seguida de 4 ceros. El número 100.000 es la unidad seguida de 1, 2, 3, 4, 5 ceros. ¿Sí? Entonces, la forma de nosotros para calcular cuántos ceros tiene la unidad en un, digamos, en 1.000.000, cuántos ceros siguen después de del número 1 para escribir 1.000.000, seguimos esta formulita que me inventé yo inventé esta fórmula, ¿sí? El número de ceros después de la unidad para cada uno de estos periodos es igual a 6 multiplicado por el número del periodo en cuestión menos 1, ¿sí? Entonces, supongamos que yo quiero saber cuántos ceros después de la unidad van para escribir yo un billón, por ejemplo, un billón. Entonces, aplico la fórmula. Y la voy a aplicar aquí. La voy a aplicar. Bueno, entonces, dice que, bueno, vamos a ver cuántos ceros hay después de la unidad para escribir un billón, ¿sí? Para escribir el número 1.000.000.000. Entonces, dice que el número de ceros después de la unidad es igual al número del periodo en cuestión disminuido en 1 o menos 1. Entonces, el número es del periodo de los billones es 3, ¿cierto? Entonces, es igual a 6 multiplicado por el número del periodo de los billones, que es 3, disminuido en 1. Entonces, 3 menos 1, ¿cuánto da? 3 menos 1. Entonces, voy a colocar aquí entre 3 menos 1 y lo voy a colocar entre paréntesis aquí para indicar que primero tengo que hacer esta operación. Así que, ¿sí? 3 menos 1, ¿cuánto da? Entonces eso es igual a 6 por 2, ¿cierto? 6 por 2. Y esto es igual a 12. Quiere decir que un billón es igual a la unidad seguida de 12 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces ese número así se escribe un billón, de acuerdo a la fórmula que esta fórmula por observación, ¿sí? Observando me di cuenta de que el número de ceros que tiene cada uno de estos, ¿sí? Es igual al número 6 multiplicado por... ¿Y por qué el número 6? ¿Por qué este número 6? Porque cada periodo tiene 6 cifras. Cada periodo tiene 6 cifras. Ya lo acabo de decir. Bueno, entonces ahora, ¿cómo calculo, por ejemplo, cuántos ceros van después del número 1 para escribir, por ejemplo, 1.000.000, ¿sí? 1.000.000. Pues para escribir es igual al número 6 multiplicado por
multiplicado por, y dijimos que es 1.000.000, ¿cierto? El número del periodo en cuestión, que es 2 menos 1. ¿Cuánto es 2 menos 1? 2 menos 1 es 1, entonces 6 por 1. Y esto es igual a 6. O sea que son 6 ceros después del número 1, ¿sí? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso es 1.000.000. 1.000.000, ¿sí? Por ejemplo, aquí el periodo de las unidades. El periodo de las unidades, ¿cuántos ceros van después del número 1? Ya ustedes deben saber la respuesta. No va ningún cero porque 1 es 1, ¿sí? La unidad es 1 y no tiene ceros, ¿sí? Pero vamos a utilizar la fórmula para hacer el cálculo, ¿sí? Para hacer el cálculo, ¿sí? Bueno, entonces, la fórmula dice que es igual a 6 multiplicado por el número del periodo en cuestión. En este caso, el número del periodo en cuestión de las unidades es 1, ¿cierto? ¿Cuánto es 1 menos 1? ¿Sí? Menos 1, ¿sí? El número del periodo en cuestión, que es 1, menos 1 da 0, ¿cierto? Entonces, multiplicado por 0. Entonces, todo número multiplicado por 0 es igual a 0, ¿cierto? 0. Quiere decir que no hay ceros. Hay ceros después del 1. Entonces voy a escribir la unidad seguida de 0 ceros, ¿sí? O sea que es la unidad, es uno solo, lo que habíamos dicho antes. Ahora, por ejemplo, quiero calcular cuántos ceros hay después de la unidad para un octillón. Si yo quiero escribir un octillón, ¿cuántos ceros después de la unidad? Pues es igual a 6. 6. Entonces tenemos el octillón, ¿cierto? 6 multiplicado por... Bueno, el número del periodo en cuestión. Entonces, como es un octillón es el número 9, ¿cierto? 9 menos 1, ¿sí? 9 menos 1 es igual a 8, ¿cierto? 9 menos 1 es 8. Entonces multiplicamos por 8. Y esto es igual... Eso es igual a 6 por 8, 48. Quiere decir que es la unidad seguida para escribir un octillón. Un octillón es la unidad seguida de 48 ceros. O sea que de aquí para acá yo tengo que escribir 48 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, así hasta completar 48 ceros. Y eso sería el número, un octillón, ¿sí? El número un octillón. Y así se calcula el número de ceros de cualquiera de estas. Bueno, entonces yo he hecho únicamente hasta los decillones porque uno en la vida práctica no utiliza tal vez hasta los trillones, billones, trillones, pero estos números de aquí para acá son tan grandes que solamente lo usan en ciertas disciplinas, ¿sí? Y en la vida diaria común y corriente no se usan estos. Un sextillón, son números demasiado grandes, ¿ok? Bueno, entonces espero que hayan entendido esto, ¿no? Cómo se calcula el número de ceros después de la unidad para escribir un billón, un trillón, un cuatrillón, un quintillón, un nonillón, un decillón, etcétera, ¿ok? Bueno, en una clase más adelante vamos a estudiar
¿En qué forma se divide? Porque estos llevan, aquí tengo 6 ceros, ¿sí? Pero esto lleva ciertas comas para dividirlo en secciones, ¿no? 1.000.000, bueno, nosotros sabemos que 1.000.000 lleva un 1 aquí y una coma por acá. Esto es, etcétera. Si es 1.000.000, digamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? 6 lleva una coma aquí y un número y uno pequeñito aquí, ¿no? Pero después vamos a ver estos numeritos de aquí, cómo se hallan y las comas, qué significan y todo eso, lo vamos a ver más tarde, ¿ok? Entonces ya vimos los órdenes, ¿no? Los órdenes, ahora que dijimos que son los órdenes, son las clases y los periodos, ¿sí? Ahora vamos a ver los subórdenes, Entonces, al dividir una unidad simple, ¿sí? O sea que estos ya son números más pequeños. Los que acabamos de estudiar son números que van desde las unidades y se van ocurriendo, se van formando números más y más grandes y más y más y más grandes. En este es la unidad, la vamos a dividir en partes cada vez más y más y más y más pequeñas, ¿sí? Entonces, al dividir una unidad simple en 10 partes iguales, cada una de esas partes recibe el nombre de décima. Entonces, si yo agarro una unidad, digamos una pizza, ¿sí? Y la divido en 10 partes iguales, cada una de esas partecitas de la pizza se llama una décima. Es la décima parte de la pizza. Ahora, las décimas constituyen el primer suborden, ¿sí? Cada décima se divide en 10 partes iguales llamadas centésimas. Entonces, si una de esas décimas yo la divido en 10 partes, me resultan centésimas, que forman el segundo suborden. Cada centésima se divide en 10 partes iguales llamadas milésimas. O sea que los pedacitos van a ser más y más y más pequeños cada vez que se dividen, ¿sí? Entonces, cada centésima se divide en 10 partes iguales llamadas milésimas que forman el tercer suborden. Y así sucesivamente se van obteniendo las 10 milésimas o cuarto suborden, las 100 milésimas o quinto suborden, las millonésimas o sexto suborden y así sucesivamente. Entonces aquí les he hecho este cuadrito, ¿sí? Entonces, estos van ya es de izquierda a derecha, o sea, lo contrario de los números enteros, ¿sí? Los números enteros, estos son números decimales. Entonces, el primer suborden son las décimas. Aquí está, décimas. Déjeme escribirle que se me escribió, no le puse el punto, el acento ortográfico aquí. El segundo suborden son las centésimas. Las centésimas resultan de dividir una de estas en 10 partes. Si dividimos una centésima en 10 partes, nos resultan milésimas, que es el tercer suborden. Si dividimos una milésima en 10 partes, nos resultan las 10 milésimas, ¿sí? Que es el cuarto suborden. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, etcétera, suborden, ¿sí? Y bueno, entonces después de las 10 milésimas más siguen las 100 milésimas.
después las millonésimas, después las 10 millonésimas, después las 100 millonésimas, después las 1000 millonésimas, después las 10.000 millonésimas, después siguen las 100.000 millonésimas, después siguen las billonésimas, y después de eso siguen las 10 billonésimas, 10 billonésimas, 100 billonésimas, 1000 billonésimas, 10.000 billonésimas, etcétera, etcétera. Pero esto hasta aquí es suficiente porque ya eso son cantidades muy, pero muy pequeñas, extraordinariamente pequeñas, ¿sí? Entonces, la próxima vez vamos a ver cómo es que se forma. Ya vamos a escribir números y los vamos a dividirlos en periodos y en clases para poder leerlos, o si nos dicen un número oralmente, tal, escriba tal y tal número, entonces saber cómo escribirlo, ¿ok? Bueno, entonces yo creo que hasta ahí dejamos esta lección y les agradezco mucho a ustedes por visitar y apoyar este canal con suscribiéndose y dándole like a todos los videos. Acuérdense que también tengo los videos de inglés, Salvat, y ahí pueden aprender inglés. Y les deseo que a todos ustedes que tengan en sus hogares mucha felicidad, mucha abundancia, que todos tengan muchas bendiciones en sus hogares y muchas gracias. Hasta la próxima. Y a continuación viene un video que tiene 2 páginas donde hay un ejercicio para que ustedes lo resuelvan en papel o en su cuaderno, y en la próxima lección entonces voy a resolver algunas de esos ejercicios, ¿no? Y entonces aquí terminamos.